está realizándose en Davos, Suiza, el Foro Económico Mundial. Y hay buenas noticias, propuestas, anuncios, en fin, que vale la pena analizar. Por eso hemos invitado en el día de hoy al presidente de la Cámara Colombiana de la Energía, el economista y abogado Carlos Alberto Zarrut, para que nos dé sus perspectivas desde el punto de vista, pues, de su sector. Muy buenos días, muy buenas tardes, mi estimado presidente. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son sus conclusiones de lo que ha sucedido hasta ahora en Davos, Suiza? Bueno, yo creo que es un foro muy importante de discusión y análisis de los principales problemas de la economía en el mundo y del desarrollo económico mundial. Entonces, yo creo que es muy importante lo que está pasando. Creo que Colombia ha tenido una participación interesante, creo que se ha hecho visible. Ya ha habido ahí una noticia importante y es el apoyo de $75 millones de la banca multilateral al proceso de transición energética en Colombia. También he visto que el presidente ha planteado, digamos, cómo trabajar de una manera más fuerte frente al tema del cambio climático, etcétera, que es una necesidad de todos los países del mundo y de la especie humana, digamos, seguir trabajando contra el cambio climático para seguir dándole sostenibilidad, digamos, a la vida en el planeta, ¿no? Entonces, muy importante, creo que esas dos noticias son muy importantes. Todo el tema de la transición energética en Colombia, que ya es una realidad y que no tiene reversa, muy importante que siga teniendo apoyo con recursos ya monetarios específicos por parte de la banca multilateral en este momento. Eso es una muy buena noticia. Sí, ¿le parece que pueden acoger mundialmente esa propuesta de cambiar la deuda de los países por servicios contra el cambio climático? Pues no sé, es un tema complejo, digamos, desde el punto de vista macroeconómico, ¿no? Sí, eso sería un tema que había que trabajarlo muy bien, pero de todas maneras, sin lugar a dudas, hay que seguir trabajando las iniciativas de trabajar por el ambiente y por el cambio climático, porque es un tema fundamental para la sostenibilidad del planeta, ¿no? Entonces, yo creo que ya se está trabajando en todos los países, en Colombia especialmente se está trabajando todo el tema de la fortaleza que están adquiriendo y que van a adquirir las energías renovables, pues es muy importante. Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando, ¿no? No sé, ese mecanismo, no lo veo tan fácil, tan viable en el corto plazo, pero hay que seguir trabajando las diferentes iniciativas que de diferentes ópticas se están trabajando en todos los países. Y está la propuesta también de proteger el Amazonas, que es al fin y al cabo nuestra cámara de oxígeno, ¿no? Sí, claro. Y donde nosotros también somos un actor fundamental, ¿no? Somos uno de los 4 o 5 países que tenemos que velar también por cuidar esa joya tan importante para el medio ambiente mundial que es el Amazonas. Bueno, hay un plazo del 2050 para haber hecho los cambios sustanciales con el fin de poder, pues, llevar a cero o muy cerca de eso, ¿no?, la contaminación ambiental. ¿Usted cree que podamos cumplir con esa meta? Yo creo que sí se está avanzando. Yo digo que la transición energética es un fenómeno que ya empezó y que no tiene reversa. ¿Por qué no tiene reversa? Porque empezó como una tendencia fundamentalmente climática, digamos, ¿sí? Trabajar por limpiar el planeta y el oxígeno del planeta y el clima del planeta, ¿sí? Pero esa tendencia, digamos, climática, social, ambiental, que es muy importante, trabajar para incorporar más energías renovables es perfectamente válida, pero cuando esa tendencia se une con tendencias económicas, políticas y tecnológicas muy fuertes, eso ya no tiene reversa. Digamos, eso que empezó como un tema ambiental se ha unido con líneas y tendencias económicas, políticas y tecnológicas que la convierten en un impulsor muy fuerte y se vuelve un impulsor muy fuerte, y lo que empezó como un tema puramente ambiental ya se volvió un tema económico, político, social muy importante, y eso hace que no tenga reversa, ¿no? Entonces, el tema de la tecnología, por ejemplo, todas las nuevas tecnologías que impulsan ese tema de la transición energética de una manera importante y fundamental, ¿no? La tendencia política ya se vuelve una línea de trabajo fundamental de los diferentes gobiernos, ¿no?
ya es uno de los temas fundamentales que va a tener el plan de desarrollo que va a presentar este gobierno, ¿no? Ya en el gobierno anterior se tuvo como una bandera fundamental también y se ha tenido un avance muy importante con todo lo que falta, ¿no? Con todo lo que falta, pero yo creo que eso es una tendencia, repito, y el tema económico, digamos ya todo el tema de los costos, por ejemplo, de producción y de estructuración de un proyecto de energía solar son bastante menores, muchísimo menores que lo que eran hace 8 o 10 años por todo el tema de tecnológico y económico que va ahí, ¿no? Entonces, yo digo que esa es una tendencia que empezó puramente como un tema ambiental, pero que ya hoy en las economías no tiene reversa. Y eso es una realidad y qué bueno porque a todos nos conviene y a todos nos beneficia, ¿no? Sí, y desde Colombia, ¿cómo podemos y cómo estamos trabajando para beneficiar ese plan? No, yo creo que Colombia ya ha sido calificado como uno de los países líderes en transición energética, ¿no? Colombia, digamos que en el tema ambiental no estaba tan crítico como en otros países, porque una gran parte de nuestra matriz es de recursos renovables, ¿no? Que es la matriz hidráulica. Entonces, nosotros tenemos una capacidad instalada más o menos de 17.800 megavatios de capacidad instalada, ¿sí? Y de esos 17.800 megavatios, más o menos el 70% son de hidráulica. Nosotros tenemos también una enorme riqueza hidráulica y por eso, digamos, nuestro sistema energético eléctrico está muy basado en el tema de la energía hidráulica, ¿no? Hidroeléctrica. Entonces, Colombia no tenía tanta preocupación, digamos, ambiental, pero entró en ese proceso, ¿sí? Y hoy en día, digamos, en el año 2018, antes de empezar el gobierno anterior, teníamos como participantes en la matriz hidráulica las energías renovables no convencionales apenas el 0.18%. Eso es prácticamente nada. Eran 30 megavatios, ¿sí? Hoy en día ya estamos hablando, ya nos estamos proyectando, estamos cerca, ya en realidad de 500, 600 megavatios. Ya estamos proyectando llegar a 2.500 muy pronto y ya estamos visualizando los 5.000 megavatios de potencia instalada en energías renovables no convencionales, que son básicamente solar, fotovoltaica, eólica, geotermia, ¿sí? Entonces yo creo que Colombia ya se está visualizando que puede llegar al 14, 15, 17% de la matriz de generación con fuentes no convencionales renovables. Entonces creo que va a ser muy importante el aporte que vamos a seguir haciendo, que estamos haciendo para avanzar en ese proceso de descarbonización del ambiente, ¿no? Sí. Y todo lo que eso implica desde el punto de vista económico, de generación de empleo, de nuevos desarrollos, de nuevos actores, etcétera. Entonces, es muy importante lo que está pasando en el sector y Colombia es un actor importante. ¿Cuántos proyectos más o menos tiene pendientes Colombia para desarrollar en los próximos años? No, pues más que proyectos, digamos, hablemos en términos de megavatios. En la página de la UME hay registrados y en todo el proceso eso tiene fases. La primera fase es una primera fase primaria, la fase 2 ya tiene un nivel de aprobación, la fase 3 ya está a punto de entrar en operación, pero en las tres fases hay más o menos 11.000 megavatios para una matriz de 18.000, ¿no? Entonces tenemos una gran cantidad de proyectos, entonces en la medida en que se vayan materializando, que se vayan aterrizando, pues la matriz se va a nutrir mucho de esos fuentes no convencionales de energía renovable, ¿no? Seguramente no van a pasar los 11.000 porque no todos pasan las tres fases, pero como yo decía, ya estamos visualizando nosotros como una realidad en muy corto plazo estar en los 5.000 o 6.000 megavatios de capacidad instalada, que eso ya es un cambio fundamental y radical frente a lo que teníamos hace 4 años y medio, que eran 0.18%, 30 megavatios, ¿no? Sí. Tenemos una gran cantidad o unas ventajas muy grandes, unas potencialidades muy grandes para el tema solar en muchas regiones del país, ¿no? En la región Caribe, en la región de la llanura, en buena parte de la región andina. Tenemos unas ventajas muy grandes para la energía eólica en el norte del país, básicamente en La Guajira. Entonces, creo que hay unas potencialidades que debemos aprovechar y que estamos aprovechando para seguir avanzando en ese proceso.
Bueno, ¿cuál sería la recomendación para una empresa que esté en lo primario, que apenas vaya a comenzar a hacer la renovación? Una que esté en el Caribe, una que esté, por ejemplo, en el interior, digamos, en Boyacá, Cundinamarca. No, yo creo que hay espacio, hay mucho espacio ¿para qué? Para esas diferentes líneas que están siendo muchas nuevas líneas de trabajo, muchos nuevos actores y muchas nuevas actividades, ¿no? Entonces todo el tema, por ejemplo, el hidrógeno, es una línea tan nueva donde Colombia también tiene un potencial muy grande. La geotermia, donde tenemos un potencial muy grande. La misma energía solar fotovoltaica, ¿no? Entonces, conseguir, yo diría que estructurar el proyecto de una manera muy sólida, consistente, porque pues, digamos, son proyectos que pueden tener un retorno o que tienen retornos a largo plazo, pero que tienen que estar muy bien estructurados para cumplir con toda la normatividad, tener una buena asesoría en todo el proceso de estructuración de los proyectos para implementarlos bien, escoger muy bien, digamos, el tipo de ventajas que se tienen para hacer un proyecto de energía solar o un proyecto de energía eólica y que, vuelvo y digo, una buena asesoría en la estructuración y eventualmente buenas alianzas económicas. Ya hay muchos inversionistas de Colombia y del exterior que están mirando a Colombia con muy buenos ojos, entonces creo que hay unas oportunidades de negocio bien interesantes, ¿no? Entonces, hacerlo bien porque eso, digamos, es un proceso de mediano y largo plazo y entonces hay que trabajarlo bien desde el principio. Y con el hidrógeno verde, ¿qué tan económico, qué tan costoso es, qué tan rápido estamos avanzando en esa vía del hidrógeno verde? No, yo creo que ya estamos avanzando. Yo creo que hay muchas empresas comprometidas en ese tema, avanzando en el hidrógeno. Colombia también tiene un potencial grande para la producción de hidrógeno. Entonces ya Ecopetrol se está volviendo un actor importante. Todas las empresas algunas empresas de gas natural como Anti, etcétera, están trabajando en ese tema. Entonces esa va a ser otra línea que también va a ser muy importante en Colombia, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que va a ser preponderante en los próximos años todo el proceso de energía solar fotovoltaica, ¿no? La energía eólica, digamos, requiere otros niveles y estándares, digamos, en términos de inversión por la complejidad del proyecto, ¿no? Pero los proyectos de energía solar, es que mire, hay un dato, el sector tradicional eléctrico en Colombia ha sido un sector de 290 actores, entre los generadores, los transmisores, los distribuidores y los comercializadores de energía. Son 290 actores más o menos, ¿sí? Pero toda esta entrada de pequeños proyectos solares, por ejemplo, ya nos lleva a ver que la última cifra que hay publicada es que ya hay conectados a las redes más de 3.500 proyectos de energía solar, ¿sí? Entonces ya se están haciendo proyectos de energía solar en edificios, en colegios, en universidades, en plantas industriales, en centros comerciales, ¿sí? Entonces, digamos, eso le va a cambiar la dinámica completa al mercado. Vamos a pasar de un mercado de 290 actores a un mercado, yo no sé en 15 años cuánto vaya a haber, 100.000, 50.000, 100.000, ¿sí? Va a tener una dinámica diferente el mercado, ¿no? Claro, el mercado va a seguir teniendo actores grandes, porque digamos el distribuidor de energía en una ciudad como Barranquilla o como Bogotá no puede ser una microempresa, eso requiere inversión, tiene que ser un actor grande, ¿cierto? Pero si pasamos de un mercado de 290 actores a un mercado de 30.000, 40.000, 50.000 o 100.000, eso le va a dar otra dinámica al mercado. Y son todos esos pequeños actores que son todos esos proyectos de generación que están generando energía, la consumen y lo que les sobra lo inyectan a las redes y eso le va a dar una dinámica muy diferente al mercado. Muy bien, en el cierre entonces, las recomendaciones. No, seguir trabajando entre todos para seguir materializando esos proyectos. Es que Colombia, ya con las subastas que hizo, ya deberían haber entrado el año pasado 2.500 megavatios, no han entrado. Falta un tema, por ejemplo, hay una región con un enorme potencial que es La Guajira, y todos hablamos de eso todos los días, ¿sí? Para los proyectos eólicos, con lo que eso implica en términos de inversión, de generación de empleo, etcétera, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay una línea que es la colectora en La Guajira que ha tenido atrasos, básicamente por el tema de las consultas previas con las comunidades, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, los derechos de las comunidades son un derecho constitucional que todos tenemos que respetar, ¿sí?
Pero eso requiere seguramente una revisión en términos de darle una dinámica diferente, porque esto está poniendo trabas, digamos, al desarrollo de algunos proyectos como ese tan importante para las energías renovables, como es la línea colectora a la que se van a conectar una gran cantidad de proyectos en La Guajira, ¿no? Y en esa región norte del país, ¿no? Entonces, es seguir trabajando entre todos vuelvo y digo, ahí se requiere una revisión legal. Vuelvo y digo, hay que respetar los derechos de las comunidades. Sin lugar a dudas, las comunidades ancestrales lo tienen, pero yo creo que hay que darle una regulación que le dé más dinámica y que no se convierta en un obstáculo, sino de pronto en un impulsador del desarrollo de esos proyectos, ¿no? Entonces, seguir trabajando entre todos, el gobierno, los gremios, los empresarios, para seguir avanzando en ese proceso de transición energética. Muy bien, muchas gracias, economista, muy amable. Bueno, Pablo, muchas gracias a usted por la invitación. Muy bien. El economista y abogado Carlos Alberto Zarrut es el presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Electricidad.